podemos medir el pH del suelo? Hola, en este video abordaremos cómo se mide el pH del suelo. Revisaremos los métodos potenciométricos y comentaremos la variabilidad que hay en el campo. Veamos un poco más. ¿Se puede inferir más con respecto a las condiciones químicas y biológicas en un suelo a partir del valor de pH que de cualquier otra medición individual? El pH del suelo se puede medir fácil y rápidamente en el campo mediante métodos colorimétricos o potenciométricos. Métodos potenciométricos. El método más preciso para determinar el pH del suelo es con un electrodo de vidrio sensible al pH y un electrodo de referencia estándar, o una sonda que combine ambos electrodos en uno, como vemos en esta figura. Se observa un medidor de pH. Tiene un medidor de milivoltios sensible que convierte las lecturas en pH conectado a un electrodo de pH combinado que consta de un electrodo de referencia construido alrededor de un electrodo de membrana de vidrio que detecta iones hidrógeno. Observe el diagrama. Se agita una mezcla de tierra y agua en un vaso de precipitados y se emerge el electrodo en la suspensión. Los iones hidrógeno crean un potencial eléctrico una vez que el puente de sal completa el circuito. Un técnico puede realizar cientos de determinaciones en un día. La suspensión de suelo, agua, en que se sumerge el electrodo generalmente está en una proporción de 1:1 o 1:2.5. La diferencia entre las actividades de los iones hidrógeno en la suspensión del suelo y en el electrodo de vidrio da lugar a un potencial electrométrico que está relacionado con el pH de la solución del suelo. Se utiliza un medidor especial llamado medidor de pH para medir el potencial electrométrico en milivoltios y convertirlos en lecturas de pH. El electrodo de vidrio es lo que hace que este sistema sea sensible a las actividades de los iones hidrógeno. Ten en cuenta que ciertas sondas de suelo metálicas en el mercado que no contienen un electrodo de vidrio no pueden medir el pH como se afirma y pueden dar lecturas muy engañosas, como el que observamos en el inciso C de esta imagen. Estos afirman medir el pH del suelo usando de 1 a 3 varillas de metal que se insertan en el suelo. Pero estos tipos de medidores no tienen base científica. La mayoría de los laboratorios de análisis de suelos en Norteamérica miden el pH de una suspensión de suelo en agua. Esto se denomina pH en agua. Otros laboratorios pueden informar lecturas de pH del suelo más bajas porque suspenden el suelo en una solución salina en lugar de en agua pura. Para profundizar en este tema puedes examinar esta información. En estos videos informaremos los valores de pH en agua a menos que se especifique lo contrario. Variabilidad en el campo. Variación espacial. El pH del suelo puede variar drásticamente en distancias muy pequeñas, milimétricas o más pequeñas. Por ejemplo, las raíces de las plantas pueden aumentar o disminuir el pH en su vecindad inmediata, haciendo que el pH del suelo alrededor de las raíces sea bastante diferente al del suelo a granel o normal a solo unos pocos milímetros de distancia. Como vemos en esta figura, el pH del suelo cerca de las raíces de las plantas reciben amonio o nitrato o no reciben fertilizantes nitrogenados. La absorción de cationes de amonio hace que las raíces liberen cargas positivas equivalentes en forma de cationes de hidrógeno, que reducen el pH, lo que hace que el tinte sensible al pH se vuelve amarillo en el medio. Cuando se toma un anión nitrato por la planta,
las raíces liberan un anión bicarbonato que eleva el pH, causando un color púrpura en un suelo impregnado con colorante de pH, como se ve a la izquierda. El suelo utilizado en el otro experimento, ilustrado a la derecha, era calcáreo franco-arcilloso o arenoso, en el orden de aridisol con un pH de 8.1. En este experimento, el pH del suelo se midió usando un pequeño sensor de pH. Las raíces que usaban amonio redujeron el pH del suelo y las condiciones más ácidas mejoraron notablemente la absorción de fósforo de la planta al aumentar la solubilidad de los minerales de fosfato de calcio cerca de la raíz. En suelos más ácidos, el pH reducido podría aumentar la toxicidad del aluminio. Una membrana de barrera permitió que la solución del suelo pasara, pero impidió el crecimiento de la raíz en el suelo más abajo donde se midió el pH. Las plantas fueron regadas desde abajo por capilaridad. Por lo tanto, la raíz puede experimentar un entorno químico muy diferente a lo indicado por las mediciones de laboratorio de muestras de suelo a granel. Tal variabilidad en escala de milímetros puede explicar en parte la gran diversidad de especies microbianas presentes en suelos normales. Las concentraciones de fertilizantes o cenizas de incendios forestales pueden causar variaciones considerables de pH en el espacio de unos pocos centímetros o unos pocos metros. Otros factores como la erosión o el drenaje relacionado con la topografía pueden hacer que el pH varíe considerablemente en distancias mayores, cientos de metros, que a menudo oscilan por encima de 2 o más unidades de pH en unas pocas hectáreas. Un procedimiento de muestreo cuidadosamente planificado puede minimizar los errores debidos a dicha variabilidad. Además de las diferencias de un lugar a otro, un esquema de muestreo también debe reconocer las variaciones con la profundidad y el tiempo. Con la profundidad del suelo. Diferentes horizontes o incluso partes de horizontes dentro del mismo suelo pueden exhibir diferencias sustanciales en el pH. En ambos casos, el pH en los horizontes superiores es más bajo que en los horizontes más profundos, pero existen muchos patrones de variabilidad. Los procesos de acidificación generalmente proceden inicialmente cerca de la superficie del suelo y se abren paso lentamente por el perfil. Los ejemplos incluyen la entrada de ácido de la lluvia, la oxidación del nitrógeno aplicado como fertilizante a la superficie del suelo y la descomposición de los residuos vegetales que caen sobre la superficie del suelo. Reforzando esta tendencia vertical del pH, muchos procesos alcalinizantes naturales, como la meteorización mineral, suelen ser más activos en los horizontes inferiores del suelo, donde los minerales resistentes a la intemperización del material parental son más abundantes. La aplicación humana de materiales encalados es una de las excepciones más obvias a las tendencias ya descritas, ya que esta práctica eleva el pH principalmente en los horizontes superiores, en los que se incorpora la cal. La incorporación de materiales encalados en el horizonte AP por labranza generalmente da como resultado lecturas de pH relativamente uniformes dentro de los primeros 15 a 20 centímetros del suelo cultivado. Sin embargo, puede ocurrir una acidez severa en el subsuelo más allá de la profundidad de la incorporación de la cal, pero dentro del alcance de la mayoría de las raíces de las plantas. Los suelos sin labranza, incluidas las tierras de cultivo manejadas con prácticas de labranza cero, los pastizales sin labrar, los céspedes y las tierras forestales, a menudo muestran una marcada variación vertical en el pH del suelo, y la mayoría de los cambios en el pH ocurren en los pocos centímetros superiores. Por todas estas razones, a menudo es aconsejable obtener muestras de suelos de varios incrementos de profundidad dentro de la zona de las raíces y determinar el nivel de pH para cada uno. De lo contrario, se puede pasar por alto problemas graves de acidez. Efectos de la temporada y el tiempo.
Una acumulación de sales cerca de la superficie durante los periodos secos versus la lixiviación de estas sales durante los periodos húmedos a menudo produce variaciones estacionales en el pH del agua del suelo. Otras causas de variación estacional incluyen periodos de intensa descomposición orgánica con el inicio de temperaturas cálidas o primeras lluvias. Debido a tales variaciones, se deben recolectar muestras de suelo sucesivas en la misma época del año si se van a monitorear los cambios en el pH durante varios años. La mayoría de los procesos de acidificación son bastante lentos y deben superar la amortiguación del suelo, por lo que el pH del suelo de campo generalmente cambia lentamente durante un periodo de años o décadas. Sin embargo, si se aplican enmiendas reactivas finamente molidas, como serían de cal o azufre, pueden ocurrir cambios de 1 o más unidades de pH en unos pocos meses. En resumen, los métodos potenciométricos consisten en instrumentos construidos por electrodos, uno de vidrio y otro de referencia, que detectan los iones hidrógeno en una mezcla de suelo y agua. En el mercado hay algunas sondas de suelo metálicas que dicen medir el pH, pero no son confiables. Generalmente se mide el pH agua, que es el suelo mezclado con agua destilada en una proporción 1:1 o 1:2.5. El pH del suelo puede variar en el espacio a distancias pequeñas por los exudados radicales. Con la profundidad del suelo también hay variación y tiende a ser más ácido en las zonas superficiales. Puede también variar a lo largo del tiempo con las estaciones. Todas estas variaciones deben ser consideradas al desarrollar un muestreo de suelos.